Bueno, arrancamos con el primero de una serie de encuentros que vamos a tener con Santi. Él es estudiante, es un pibe de 14 años que estudia en una escuela técnica, vecino eh, de la zona sur de la provincia de Santa Fe, del cordón industrial. Quería agradecerle por estar acá, nos escribimos, charlamos y dijo que quería tener un par de encuentros vía Discord conmigo porque lamentablemente el contexto nos limita a no poder encontrarnos físicamente y este es el primer encuentro que tenemos, que bueno, vamos a ir subiéndolo a YouTube. Bueno, Santi, buenas noches y toda tuya la palabra. Buenas noches, un saludo para toda la gente que nos esté mirando o que nos vaya a mirar. Bueno, por lo que tengo entendido vamos a hacer al final, vamos a ir subiendo algunas charlas, refiriéndonos a algunos temas, para que la gente los pueda ver y si tienen a entender el tema, los mira entero. Y bueno, arrancamos. Vamos nomás, Santi, te escucho. Lo primero que te quería decir era, ¿vos a qué te dedicas? O sea, se puede decir, Y te no digo te, no una tenés idea. parte. Yo particularmente me formé como estudiante en una escuela técnica, como te está pasando a vos, y después elegí estudiar en la universidad, estudié para ser eh, licenciado en historia, no llegué a recibirme de licenciado, solo hice las materias como para ser profesor, pero cuando iba a ejercer de profesor conseguí un buen laburo en o lo que era un buen laburo en el sector privado y al día de hoy me me ocupo de trabajar en el sector privado, así que no ejerzo como docente. Digamos que lo que hago acá también es parecido a mí para algo parecido a ejercer la docencia, no sé si se entiende. Según usted Claro, vio sí, sí. mis videos puede entender que le meto a full al tema educación, al tema historia, al tema conocimiento. Sí, sí. Y ahí está, acá. La otra pregunta era, porque mucha gente, yo escucho que muchos discuten entre, algunos dicen que Venezuela es socialista, comunista, otros dicen que no, otros dicen que sí, todos muestran así los datos que tienen de por qué sí, por qué no. Para vos, ¿qué sería Venezuela? Es como, hay una discusión que es previa a esa, que esto está bueno para vos que te estás formando en la escuela secundaria y para cualquiera que escuche, que lo podemos definir como en términos de historia, cómo se define un modo de producción. Es decir, vos sabés que la vida de los seres humanos no se organiza de la misma forma ahora que en la Roma Sí, sí, de sí. mediados del siglo 100. Los historiadores Sí, ordenan y diferencian las etapas que vive la humanidad por la forma en que produce su vida misma, en que produce la comida, en que se organiza para producir el alimento, para producir su vivienda, para producir y organizarse socialmente. Eso es lo que se llama modo de producción. Vos en la historia de la humanidad tenés varios modos de producción y me meto con lo de los últimos 1000 años, pues si me voy a ir a cuando salimos de las cavernas no tiene mucho sentido. Vamos a dar tres modos de producción que son los que por ahí vas a ver en la escuela o ve cualquier pibe en la escuela y ahí entendés cómo diferenciarlos. dale. Vamos, termina, y este es un relato histórico muy cortito. Cae el Imperio Romano, el mundo ahí deja de ver el modo de producción esclavista, deja de tener el modo de producción esclavista, que es el modo de producción esclavista, el modo en el cual las personas eran esclavos, eran propiedad uno de otros, como pasaba con los romanos, Espartaco, bueno, debe haber un montón de ejemplos para darle. Ahí se termina el modo de producción capitalista. Y cuando ya entramos en esta lógica de la Edad Media o esta idea de los reinos, cambia el modo de producción a un modo de producción feudal. ¿Qué quiere decir esto? Deja de haber esclavos. No hay más esclavos, sino que hay señores feudales, dueños de la tierra, y hay campesinos que trabajan para ellos. No son sus esclavos, pero esos campesinos no son dueños de la tierra, solo trabajan, lo que ganan y producen lo usan para comer y el resto se lo dan al señor feudal. Eso es el modo de producción feudal, del esclavismo. En ese el Estado es manejado por el rey, a su vez hay una clase propietaria que son los nobles, los señores feudales, y debajo de ellos están los campesinos. Ese es el modo de producción feudal. Cuando en el siglo XVI-XVII
ocurre los mejoramientos tecnológicos que dan forma a la revolución industrial, hay una clase social que es la que empieza a tomar el control económico. Son lo que son los antiguos artesanos, los antiguos oficios en las grandes ciudades, y con ese mejoramiento empiezan a producir más y a su vez contratar mano de obra. Ahí está el inicio del capitalismo económicamente hablando. En términos políticos, esa clase social, a partir de la Revolución Francesa, cambia la estructura del Estado en todo el mundo. Es decir, los burgueses, los tipos que producían y tenían fábricas y demás, dejan de ser tipos que nada más tenían fábricas para poder conducir el aparato del Estado, para poder darle forma a a repúblicas que le den la posibilidad a ellos de tener el poder. Ahí es cuando la burguesía como clase social hace la Revolución Francesa y bueno, le corta la cabeza con una guillotina a los reyes. Ahí es cuando se termina el modo de producción feudal, digo, a grosso modo, sigue en algunos lugares, cuando se termina el modo de producción feudal, y de ahí en adelante podemos hablar del capitalismo. ¿Que en qué se basa el capitalismo? Ya no hay servidumbre, no es que el campesino trabaja para el señor feudal por miedo a que lo maten. Ya uno trabaja y vende su fuerza de trabajo porque es un proletario y no tiene capital, y hay otros que se llaman burgueses que son los que tienen el capital. Y la relación ahí es de salario, ya no es de servidumbre. Vos trabajás para alguien por salario. Antes, en el modo de producción feudal, trabajaban por miedo y por sometimiento. En el modo de producción esclavista era porque no eras una persona, eras una cosa. Entonces ahí podemos situar diferentes modos de producción. Por un lado el feudal, por otro lado el capitalista. Y el modo de producción socialista, ¿en qué se basa? En la propiedad social, por eso se llama socialismo, en la propiedad social sobre los medios de producción. ¿Que son los medios de producción? La tierra, las fábricas, el comercio, la marina, todo lo que se utiliza para producir. No sé si me explico. Entonces, para que un país sea socialista tiene que tener socializados los medios de producción. Cuando uno dice socializado, no es necesariamente que los dirija el Estado. En algunos lugares los dirige una parte del Estado, otra parte de los trabajadores en cooperativas o en corporaciones dirigidas por los trabajadores, como puede ser el caso de China. Y en otros países tienen diferentes formas, organización cooperativa en el campo o demás. Entonces, ¿cuál es la particularidad de, por ejemplo, el caso de Venezuela? Y podemos establecer una comparación. Viste que todo el mundo te dice, por ahí te ha payasado antes, y te dicen, no, China es capitalista. Viste, te dicen, no, China es capitalista, le va bien porque es capitalista. Vos podés hacer una comparación, ¿sí? Vamos a hacerla muy, muy simple. ¿Por qué Venezuela no es socialista y por qué China sí es socialista? La principal cuestión es el modo de producción y la propiedad sobre las cosas. Vos, en Venezuela, capaz que los medios dicen otra cosa, pero hay una realidad en Venezuela, por ejemplo, hay algo que es muy importante y todos lo sabemos, que para la producción de alimentos es la tierra, ¿no? Vos sos argentino, yo soy argentino, sabemos a lo que nos referimos, lo importante que es la tierra a la hora de producir alimentos. Sí. En Venezuela existen terratenientes. Vos antes, si tenés $200.000, vas a Venezuela y te comprás todos los campos que vos querés. Eso la revolución bolivariana no lo limitó, no se metió con la propiedad del campo, ¿me explico? Claro, Hay gente que tiene 50.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas en Venezuela. Claro, no había límite. Exactamente, no es que la tierra no está socializada, que es lo que pasa en socialismo. Vos si tomás el caso, y doy el caso de China, pues por ahí es el que está más en entredicho. Bueno, en China no existen los terratenientes. Vos en China te organizás cooperativamente o podés tener una parcela pequeña para trabajar, pero no es que podés tener 50.000 hectáreas vos mientras otro tiene 10 hectáreas. Eso no pasa en China. No se puede porque la tierra está socializada y la legislación hace que la tierra sea para quien la trabaje, que en fin esa es la discusión del socialismo, es que los que trabajan sean los dueños y quienes administren los medios de producción. Es el caso de la tierra. En Venezuela está concentrada, en China está repartida entre todas las personas que trabajan en el campo. Igual que es lo mismo cuando dicen que Argentina es socialista. Es imposible pensar que Argentina puede ser socialista cuando en Argentina tenés, y esto lo debes saber vos, pues sos tan argentino como yo y vivís además en la pampa húmeda, tenés gente que tiene mucho campo y gente que no tiene nada. Que sabe trabajar el campo, vos lo sabés, por ejemplo, nosotros nos pasan en Rosario, vos lo sabés, los indígenas Toba, que es gente que
que toda su vida trabajó la tierra y en un momento lo fueron corriendo de tener tierra y hoy viven en las villas claro. de emergencia en Rosario. Esa Sí, gente que sí, sabe trabajar la tierra y sabe cuidarla y sabe cuidar animales y demás, pero lo fueron expulsando porque hubo gente que se quedó con cada vez mayores porciones de tierra. claro, claro. El caso de Venezuela ese es uno. Vamos a la industria. China. Lo que es la industria importante, petróleo, producción de energía, petróleo, luz, energía nuclear, tecnología de defensa, alta tecnología en términos aeroespacial, todo eso, Sí, aerolíneas, todo eso que yo te estoy nombrando, lo ordena el Estado, lo maneja el Estado y los trabajadores. Tienen una gran claro. corporación que se llama Comisión para el Manejo de las Inversiones del Estado, que su abreviación es AMAC, que es una empresa que maneja todo ese complejo industrial chino. Que existe mucha esta idea sobre China que si vos tenés, no sé, 50 millones de dólares, va y te pone la empresa lo que querés. No, vos no te pones la empresa lo que querés. En China, si querés poner una empresa para producir, no sé, juguetes, nadie te va a decir que nada, que no. Pero vos no te puedes poner una empresa en determinados lugares donde es exclusivo el Estado chino. Claro, claro. Y si vos te pones una empresa privada, tiene un montón de controles. Ahora hay mucho quilombo con TikTok, mucho quilombo con Tencent y Sí, sí, sí. con demás cosas. Pero es porque se Sí, entiende. escuché, creo que... Sí, sí, te escucho, Santi. No, sí, bueno, no, que había escuchado que la iban a cerrar porque no la había comprado, va, porque Estados Unidos tenían miedo de que puede ser que rastreen información, así saquen información de la gente y se la Sí, quede sí, todo el sí. gobierno chino y que les habían dado, creo que era una semana más para que Sí, firmen igual un ya el tratado domingo de... la prohibieron. ¿Ya la prohibieron el domingo al Ujú. final? Y WeChat también. Vuelvo, Sí, sí, de vu- WeChat cerró. vuelvo al tema de lo que te planteaba. Bueno, vos en China, Sí, incluso sí, tenemos otra discusión, los bancos. El banco más grande del mundo hoy, el ICBC, que seguro vos lo conocés, está en Argentina sí, sí, también, el banco sí, del Estado chino, desde el Ministerio de Finanzas de China, no lo administra Juan Pérez que se puso un banco en China, lo administra el Estado chino. Hasta ahí estamos. sí, Caso sí, venezolano. Venezuela tiene mucha de la industria muy... Sacando que la industria muy importante de Venezuela es el petróleo, ¿sí? sí, 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 obviamente, Sacando sí. eso, todo lo otro es privado. Producción de alimentos, distribución de alimentos, que es algo muy importante, pues es un país que importa mucho alimento, compras al exterior, eh, todo lo que tiene que ver con industria es privado en Venezuela. Ahí tenés otro planteo por qué no es socialista. Claro, Sacando eso, y lo único que por ahí le podemos encontrar, y en términos de matriz de desarrollo a Venezuela en términos socialistas, es que tiene educación pública, salud pública, digo, con todos los problemas que tienen, y tienen muchos problemas, pero también hay una mala, hay una política de hablar internacionalmente en contra de Venezuela, porque hay cosas que nos dicen a nosotros que no son reales. Sacando los problemas que tienen, hay algunas cosas que son públicas, pero cuando yo digo que Venezuela no es socialista, no estoy diciendo que está mal. Yo digo, si vos entras a mi canal te das cuenta que defiendo el derecho de los venezolanos de vivir en paz. Pues también, sí, 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 sean socialistas o no sean socialistas, Estados Unidos no tiene por qué andar sancionándolo, Estados Unidos no tiene por qué andar pagando mercenarios, digo, como hace poco hubo un intento de entrar a Venezuela vía terrestre de unos mercenarios pagados por Estados Unidos, digo, sacando lo que vos quieras, digo, Estados Unidos no tiene el derecho de decirle qué hacer a los venezolanos con su situación institucional. Si tienen algún problema lo solucionarán los venezolanos, los yanquis no son la policía del mundo, no tienen por qué sancionar a los venezolanos. Entonces claro, uno lo defiende porque también es la misma situación que nos puede tocar vivir a nosotros. Nosotros tenemos una posición en nuestro país, Argentina, muy comprometida internacionalmente, con muchas tensiones con relación a la deuda externa y todo, y más allá de que yo tenga mayor o menor afinidad por el gobierno, como argentino tengo que tener la posibilidad de defender que nuestro país pueda llevar adelante la solución de sus problemas sin presión externa, sin amenazas externas. claro. Más allá de lo que uno piense, vos podés pensar lo que vos quieras, está bien, digo, no. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero nosotros no podemos avalar como argentinos que te presionen internacionalmente. Ni Sí, un sí, organismo de crédito, ni un país extranjero. No lo podés avalar. Digo, si no, claro. de ahí ya dejá de pelear por Malvinas, no sé, porque no tendría mucho sentido.
Entonces, claro, lo de Venezuela socialista es gente que está tratando de construir un camino, su camino al socialismo, pero a través de reformas. Es una revolución, es ya una revolución bolivariana, pero también lo llevan a través de reformas. Entonces están intentando salir de una matriz capitalista, pero lamentablemente económicamente tiene una matriz capitalista y por eso tiene los problemas que tiene también. Porque si en Venezuela claro, la banca fuera totalmente pública o nacionalizada, no tendrían el problema de tráfico de divisa que tienen, de devaluación y demás problemas, por dar un claro. ejemplo. Eso es lo que tengo para responderte sobre eso. Bueno, otra que, ¿cómo es? Que te quería hacer, no sé si es una pregunta en sí, porque un día vino un chico, me acuerdo, y me preguntó que cómo sería considerada, por ejemplo, si esto avanzada de tecnología, obviamente, suponiendo que existiesen los robots, Ujú. por ejemplo, ¿no? Va a sonar medio flashero, se puede decir esto, pero este chico vino y me dijo que cómo sería una sociedad, o sea, cuál sería el nombre de una sociedad, por ejemplo, en donde los robots cubriesen las necesidades básicas de la gente, como por ejemplo producirle tres Ujú. comidas al día, cosas así, o sea, lo que serían las necesidades básicas, el agua, la comida y todo eso, y ya después que cada persona tenga, o sea, haga lo que quiera hacer para poder conseguir más cosas, como por ejemplo que yo, si quiere satisfacerse más necesidades, por ejemplo, comprarse un celular o cosas así, Sí, sí, entiendo a lo pero que te referís. que, pero que ya de por sí partan con la base con que tengan lo básico. Y pasa que, ¿sabes cuál es? Yo vuelvo a lo mismo. Si, si es una sociedad donde vamos a resignificarle el planteo porque me lo han acercado y yo digo, tengo respuesta para eso. Lo que vos planteás es algo que también digo se discutió a principios del siglo XX cuando empezaron a ingresar las máquinas más grandes a la fábrica. El ser humano nunca deja de ser central en la producción por más que pongas robot para todos, por una razón muy simple. Ese robot lo tiene que fabricar alguien. Claro, Digo, eh, por más que sea el robot más complejo del mundo, que haga todo, que lo meten en una fábrica y fabrica solo, bueno, ese robot lo tiene que producir alguien. Cuando lo tiene que producir alguien, hay que ver cómo se produce. Si el beneficio de ese robot se lo lleva una sola persona o se lo lleva el conjunto de la sociedad. Porque claro, si vos no cambias la propiedad de eso, la propiedad de la producción de ese robot, seguimos teniendo el mismo problema. Porque va a haber un montón de personas que no van a poder vivir los beneficios de ese robot. Y te doy el ejemplo del capitalismo. A mí me dicen, no, vos estás en contra de la Coca-Cola. No, yo no estoy en contra de la Coca-Cola. Está riquísima la Coca-Cola. Mi problema es que no todo el mundo puede acceder a la Coca-Cola. Eh, claro, Ese es mi problema. Bueno, me pasa con lo mismo. Pero si vos me planteas una sociedad donde las necesidades básicas sean cubiertas, el capitalismo al día de hoy no lo pudo solventar eso. claro, Lamentablemente, digo, hoy tenemos un montón de personas que viven con menos de $1 por día. Y sí, tenés que vivir con menos de $1 por día. Digo, claro, sí, vivimos en una sociedad tecnológicamente extremadamente avanzada que puede hasta modificar los alimentos para que nos alimenten más y aún así tenemos todo el tiempo gente muriéndose de hambre. Cuando tenemos la posibilidad logística de generar y distribuir alimento a todo el mundo, cuando tenemos la posibilidad de distribuir agua a todo el mundo, cuando tenemos la tecnología para convertir en valles fértiles lugares que son desérticos. ¿Con qué me refiero? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? La tecnología es buenísima, pero cuando está al servicio de las mayorías. Porque si no sabe qué va a terminar pasando, todo el avance tecnológico lo van a usar para explotarte aún más. Eh, como pasa, digo, nosotros estamos en esta época, trabajamos menos horas que hace 50 años, sí, pero tampoco que trabajamos tanto menos en diferencia con hace 50 años. Digo, tu viejo fue una técnica, preguntale cuánto laburaba él sí, sí, hace y el pago, 25 años claro, y cuánto labura hoy. No hay mucho cambio. ¿Y cuánto claro, avanzó la tecnología en 25 años? sí, Bueno, bien. bastante creería, No, nos entendemos. Entonces, claro, si hablamos, volvemos a lo mismo que es lo que te nombré al principio, socializar la producción y los beneficios de esa producción, porque si no, ¿qué te sucede? Lo que pasa, digo, Jeff Bezos es un muy buen caso. Eh, Él no, los beneficios de eso no, del sistema de distribución que tiene él, no están socializados. Digo, el beneficio económico se lo lleva estrictamente él y después hay un montón de gente que trabaja 8 10 12 horas para Amazon.
un montón de pibes que laburan en talleres clandestinos produciendo ropa, produciendo bienes y demás que vende Amazon. Entonces la riqueza de Amazon no es que está al servicio de todo el mundo, está al servicio del bolsillito de Jeff Bezos. Y me parece que es un gran avance, digo, Amazon en términos como concepto de logística, como concepto de distribución, me parece un gran avance. Lamentablemente, lo lamentable es que ese gran avance no está al servicio de la inmensa mayoría de las personas. No sé si me explico, si explico a lo que me refiero. Digo, y te doy el caso a mí, y para cerrar sobre este tema. Vos conocés, digo, General Lago, ahí muy cerca de Rosario, la General Motors. Digo, la General Motors cada vez incorpora más maquinaria. Más maquinaria, más maquinaria y más maquinaria. Sí, sí. Y eso no hace que, habiendo menos horas de trabajo necesarias, se dividan las horas de trabajo entre los trabajadores que quedan. No, los trabajadores siguen laburando lo mismo y echan otros trabajadores. Digo, no es que pasan de laburar 8 horas, win una buena máquina, empezamos a trabajar 6. No, no pasa eso. Sí, sacan 10 tipos y el resto siguen trabajando 8 horas. Digo, entonces, ahí es donde hablamos de socializar los beneficios de la tecnología. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo supongo que la gente lo entenderá también. La verdad, cualquier cosa en los comentarios pueden dejar y las tomamos para el próximo video. Sí, eso es también, eso es lo que nos permite esta plataforma maravillosa que es YouTube, que puedan ahí dejar el planteo. Claro. ¿Y cómo es esta pregunta que te iba a hacer? Eh, ¿Vos cuándo empezaste así con esto? ¿Cuándo no dijiste vos a qué edad que querías empezar a estudiar esto? ¿Que me dijiste que estudiaste historia por un tiempo? Ahí, ¿Cuándo decidiste eso? a mí hay varias cosas que me marcaron. Tengo un origen súper recontra humilde en relación a mi familia, para que te dé una idea de las personas que, todo mi núcleo familiar, mis abuelos, mis padres, eh, en su vida tuvieron un buen trabajo, siempre trabajando en negro, siempre trabajando lo que aparecía, las diversas crisis económicas de la Argentina. Digo, yo nací con Menem en el gobierno, para que te des una idea, y cuando tenía 11 años se fue de la rueda en helicóptero y demás. Y entonces uno, cuando conoce, digo, las injusticias, cuando conoce las privaciones, cuando por ahí te encontrás y esto lo voy a decir de una forma muy simple, cuando te encontrás que tenés compañeros de curso que no tienen para comer, y otros pibes que por ahí tienen un montón de cosas que son las que deberíamos tener todos. Te empezás a preguntar, digo, ¿por qué tal se desmayó por no comer en la fila de la escuela? ¿Y por qué el otro viene a todos los días con una sonrisa? ¿Por qué uno viene con un ojo morado? ¿Y por qué el otro día a uno ves que el papá le dio un beso en la frente? Entonces ahí te empezás a cuestionar cómo funciona la sociedad, por qué veo tantos uno y por qué nada otro. Y con esto no me refiero, digo, mi compañero de la escuela pública, digo, ninguno era multimillonario, digo, pero uno empieza a darse cuenta que hay personas en esta sociedad como uno en determinado nivel, en determinada escala, porque afortunadamente yo siempre tuve un plato arriba de la mesa por la sobreexplotación de mi familia, digo, que laburaba en cualquier hora como para poder hacerlo, incluso en las peores épocas. Decís, bueno, tiene que haber una explicación para esto. Y la explicación muchas veces, ¿qué sucede, Santi? Y lo voy a decir súper brutal. Hay gente que hoy afirma que, digo, parecía que te afirmaría que, no sé, los nenes en África se mueren de hambre porque no tienen mente de tiburón, o porque no saben hacer dropshipping, o porque no saben hacer forex. Digo, hay un montón de gente que está detrás de construir un discurso para que vos no cuestiones el sistema. Y a mí, ¿qué me sucedió? Empecé a cuestionar el sistema de muy pibe, digo, por todo el contexto de nuestro país, y buscar respuesta en los procesos históricos. Porque ¿qué te da a vos la historia, Santi? La posibilidad de ver no una foto de lo que te pasa a vos, una película completa. Entender cómo funciona la humanidad, cómo funcionan los procesos sociales, cómo funcionan la dinámica en el mundo, la división internacional del trabajo, la llegada a todo eso. A vos te da la posibilidad, la historia, la política, la economía, las ciencias sociales, la geografía, te da la posibilidad de entender cómo funciona el mundo. Y si vos querés
cuestionar algo tenés que saber cómo funciona. Digo, es como, claro, no sé si alguna vez se te rompió algún artefacto en tu casa, y hay gente que agarra un artefacto, lo desarma, no sabe cómo funciona, entonces nunca lo puede reparar. Bueno, claro, para vos entender cómo, para vos poder transformar y meterte con lo que te parece que no anda bien en la sociedad, tenés que saber comprenderla. Y de ahí en adelante, ya de muy pibe, con 12 13 años, empecé a cuestionar un montón de cosas y a leer, a formarme, a escuchar, a ver las diferentes experiencias, digo, y demás cosas que me llevan a la necesidad de tomar partido, de jugar, de querer ser protagonista de una transformación de la realidad. claro, claro. A muchos nos pasa que nos encuentra por diferentes razones. Digo, vos vas a una secundaria, muchos chicos que de tu edad que empiezan a participar del centro estudiante, otros chicos que por ejemplo van Sí, a sí, grupos scout, otros chicos que participan de un comedor comunitario, muchos otros chicos y chicas que participan de movimientos vinculados al feminismo, a las diversidades, muchos otros chicos que claro, participan en diferentes experiencias, chicos que participan digo, en un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol termina generando un montón de iniciativas que a fin de cuentas son positivas, digo, porque eh, ponen en cuestión algo que el sistema nos plantea, que es que todas las soluciones son individuales, ¿viste? No genere nada, digo. No, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que venían de Italia o de España, lo primero que hacían cuando venían a Argentina era buscar y hacer una sociedad, hacer una cooperativa, hacer una sociedad de fomento, hacer una vecinal. Eso es la herencia que nosotros tenemos de nuestros abuelos y bisabuelos. Y hoy el sistema que te dice, no, vos te tenés que arreglar solo, no, vos salvate solo. Bueno, fuera de eso, todo lo que está en contra de eso es lo que a mí me hizo empezar a sentirme identificado con la posibilidad de buscar salidas colectivas, cuestionando entre todos nuestra realidad y me parece que eso es la política, una práctica colectiva, no es individual. No claro, existe la individualidad en este sentido. Yo digo, estoy con el Twitch, con el TikTok y demás, y la invitación a todo es a que la privada juegue y participe de proyectos y construcciones colectivas. Este, esta máscara, este tipo, lo único que busca es que cada quien encuentre su canal para participar. Eh, entonces, nada, ese es la centralidad y desde muy pibe, desde los 12 13 14 años, empecé a buscar la respuesta a todo y la respuesta siempre fue colectiva. claro. Eh, Justo cuando estaba respondiéndome me hiciste acordar una pregunta. ¿Qué pensás vos del feminismo actual que hay acá en Argentina ahora? Lo mismo que pienso del movimiento sindical, lo mismo que pienso del movimiento, lo mismo que pienso de los sindicatos, lo mismo que pienso del movimiento agrario. Digo, son movimientos, quiere decir un movimiento que hay gente que piensa, hay gente que está de acuerdo en algunas cosas, pero disiente en todo lo demás. Por ejemplo, digo, el movimiento feminista hoy en Argentina, todos coinciden en despenalizar el aborto, pero Claro, al interior de ellos no todos coinciden en un montón de cosas más. Algunas están en contra de la prostitución, otras a favor de la prostitución, algunas están en contra de endurecer penas, otros están a favor de endurecer penas. Digo, tiene un montón de discusiones, como lo mismo que te puede pasar en, no sé, en los sindicatos. O en los sindicatos tenés gente que está de acuerdo con hacer paro, otros que no están de acuerdo con hacer paro, y así. Por eso un movimiento, porque hay gente que está de acuerdo en algunas cosas y después está en desacuerdo en general, si no sería un partido político. A mí la verdad que más allá de los matices y las diferencias que pueda tener, es importante que este movimiento que por ahí sacude un montón de cosas, es importante porque es un espacio de participación de muchas chicas y demás identidades que de ahí pueden también saltar a la política de cuestionar el orden social económico, porque si por ahí nada claro, más, digo, esto es una cosa y siempre lo charlamos con compañeras alrededor de esto. Vos podés está muy bien digo, estar a favor de la penalización del aborto, pero por ahí también hay que jugar y ponerse fuerte en relación a la prevención de esta situación. Y cuando empezás a prevenir situaciones como la de un aborto en relación a que, bueno, tenemos que luchar porque a las chicas no las violen, tenemos que luchar porque nosotros como hombres nos demos cuenta que tenemos que jugar un rol diferente al que jugamos, claro, ahí ya te empezás a cuestionar otras cosas.
y me parece que eso también es lo interesante. Cada quien, digo, de los chicos que participan ahí harán su proceso y elegirán qué cuestionar, para dónde jugar, u otros definitivamente elegirán no participar más y está bien. Todos los procesos de participación son buenos, digo. Mañana quizá hay un auge del movimiento estudiantil y hay pibes como vos siendo protagonistas y no van a estar de acuerdo en todo y también van a cometer errores y digo, esos son los movimientos. Son momentos de participación histórica de algunas generaciones. Entonces, súper positivo. Más allá de Sí, los sí, errores, digo, hay que... cuando uno crea, cuando uno hace, comete errores, digo. Un montón de errores, excesos, inmadurez, digo, pero es porque haces. Cuando no haces y te quedas en tu casa, no va a cometer ningún error, digo, es como todo en la vida. claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Y cómo es? ¿Qué te iba a preguntar? Para vos, ¿cuál sería el país actualmente que estaría más cerca de ser comunista o socialista al 100%? Pasa que no, yo alrededor de esa discusión no creo que existe no creo que existan el- un ideal en ese sentido. Cada nación, cada país hace un proceso. Digo, no comparemos dos países. Cuba con muy pocos recursos económicos versus China con un montón de recursos económicos. Eh, Claro, Cada quien le encuentra la vuelta como para en un mundo que es capitalista, porque digo, eso también es real. Países socialistas con una matriz de producción socialista tenés muy poco. China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba. Los únicos países que tienen una matriz de producción socialista hoy en el mundo. Y cada claro, uno de ellos lleva adelante su proceso como puede y con las características de cada uno de los países. Sería muy injusto con algunas personas y con cada uno de esos pueblos, porque si vos te fijas, esos cuatro pueblos que te nombré, hace 60 años vienen soportando agresiones, bloqueo, guerra sucia, digo, y bueno, la guerra de Vietnam vos sabés lo que fue, el bloqueo y el embargo comercial contra Cuba, que la pasan recontra mal los cubanos en relación a eso, claro, Norcorea, Corea del Norte, uno puede estar más o menos de acuerdo, te puede gustar más o menos el país, pero no puede ser que todo el tiempo lo estén amenazando con que lo van a borrar del mapa de un bombazo. sí, 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 A China no lo aprietan porque no pueden, digo, porque es un gigante económico, pero en su momento también lo buscaron agredirlo, digo, entonces sería muy injusto decir, che, está bien lo que hace uno, está bien lo que hace otro, no, en realidad lo que pasa en cada uno de esos países es lo que eligió el pueblo a la hora de construir de llevar adelante su proceso socialista, entonces yo tengo la responsabilidad de defenderlos a todos, me parece. claro, En algunos hay como mayor socialización de la riqueza y de los medios de producción, en algunos es un poco menos, pero cada quien lo está construyendo, cada quien lo está llevando adelante como puede, porque si no tampoco tenés medios de producción, fábricas, sectores productivos activos como para poder socializar, para poder poner bajo control de los trabajadores o del Estado, no tiene sentido. Y China me parece que es un súper buen caso, que ellos en un proceso atrajeron del exterior un montón de capitalistas que pusieron sus fábricas y hoy poco a poco China se va quedando con todas esas fábricas, digo. Poco a poco, digo, no es que agarran y le meten un bolón en el traste a los dueños de la fábrica y se van, no, pero van claro, avanzando, le van comprando parte de la fábrica, van sacando leyes y van avanzando sobre eso, pues porque están socializando eh, claro, esa producción y es comprensible, digo, cada quien es un mundo muy adverso, no nos olvidemos que la Unión Soviética se cayó en el año 91 y con ella el grueso de los países socialistas en el mundo y todos los otros tuvieron que aguantar, ser una isla. sí, sí, Entonces me parece que es interesante, digo, defenderlo todo. Yo tengo esa posición alrededor del tema. claro. ¿Cómo es? Eso justo también te iba a preguntar. Para vos, fue la URS, es decir, creo que era, si no me confundo Sí, sí, las sí. letras, fue comunista al fin y al cabo, no, porque escuchaba que hay gente que dice que no fue comunista por ciertas cosas, pero ahora te tengo y te pregunto bien a vos. Ahí hay una confusión que le siembran a la gente generalmente en los medios,
que es los comunistas, viste, yo te hablaba de pensar la historia como un proceso, ¿no? Como un proceso, Claro, no como una foto, sino como una película. Los comunistas, sí, nosotros construimos el socialismo porque es el paso previo al comunismo. En el socialismo, ¿qué sucede? El Estado, los trabajadores toman los medios de producción y lo empiezan a administrar. Aún así, la totalidad de los empresarios, de los sectores más ricos, todavía tienen una cuota de poder dentro de esa sociedad en términos económicamente hablando, siendo dueños de algunas cosas. En la sociedad comunista, por un lado, desaparece el Estado y existe la libre asociación de los trabajadores para la producción. Se planifican directamente los trabajadores, no el Estado. Eso nunca pasó. Digo, ¿por qué? Porque para que pase eso tendría que haber comunismo y una revolución socialista en todo el mundo. Eso no claro, pasó. Hubo diferentes experiencias socialistas. La URSS, todo el bloque del Este, Polonia, la RDA, Yugoslavia, fueron países con una economía y una sociedad socialista. Porque es el paso previo al comunismo. Esa es la buena claro. la diferenciación. Por eso Sí, digo, sí, la sí. URSS es un proceso socialista, Cuba es un proceso socialista que existe, China igual, Vietnam igual, Corea igual. Son procesos de índole socialistas, donde existe el Estado, donde hay un montón de herramientas de control que en el comunismo desaparecen porque deja de haber ese gran ese empresariado que es el que por ahí amenaza las transformaciones. Claro, sí, sí. Eh, ¿Cómo esto? ¿Qué pensás vos de, cómo esto? De personas así, normalmente las personas ahora, como yo esto, por ejemplo, como, no sé si conoces a Manuel Adorni, Javier Milei, y que se están haciendo ahora más Ah, sí, progresivas, sí, creo que sí. era como el año pasado. Sí, sí, sí. Manuel Adorni de, como esto de José Luis Espert y Manuel Danan, lo que normalmente se nombran a ellos y me entendés más o menos lo que Sí, te sí, quiero sí, sí, decir. sí, entiendo, entiendo por dónde viene. Yo, ¿Qué pensás? yo creo que las ideas de cada uno responden a defender una determinada clase social, siempre, digo siempre. En cada momento de la sociedad existe una, un complejo de ideas que defienden a determinada clase social. Vamos a dar, te doy varios ejemplos en la historia de la humanidad. Platón, Aristóteles, ¿a quiénes defendían? A los sectores propietarios que vivían en la antigua Grecia, eh, particularmente a los que estaban a cargo del Estado y eran los dueños de las tierras. Adam Smith, ¿a quién defendía en su momento? Y defendía a la naciente, recientemente nacida burguesía urbana inglesa. Eh, a eso defendía Adam Smith. Después hubo otro intelectual, es Marx, a quien defendía. Es un intelectual que estaba ligado a defender a los trabajadores. Entonces cada clase social tiene como sus intelectuales o sus pensadores que defienden los intereses de cada clase social. Algunos en la economía, otros en la política, otros en la geografía. Cada clase social genera sus intelectuales orgánicos, le dice Gramsci. En ese caso, lo que yo creo es que toda esta persona que vos nombraste, Sper, Miller y Adorni, están para defender una determinada clase social. ¿Qué clase social defienden? Yo no creo que defiendan al empresariado argentino. Para mí, ellos defienden a los sectores bancarios, a los sectores financieros a nivel mundial. Y te lo argumento por qué. Porque ellos, al defender que nuestro país no tenga barreras ni formas de intervenir en la economía, lo único que hacen es dejarnos a merced del capital financiero internacional, como ya pasó en este país. Digo, vos por ahí no lo estudiaste todavía en la escuela, pero en la dictadura militar con el primer gobierno de Videla y Martínez de Oz en la economía, lo primero que hizo fue privatizar todos los sectores que podía del sector bancario, quitar cualquier medida que frenara el ingreso y la salida de capitales a nuestro país. Y me parece que desde ese año muchos intelectuales que vienen defendiendo eso. En su momento Álvaro Alzogaray, que también fue ministro de Economía de una dictadura, Cavallo con Menem, López Murphy con De la Rúa, y hoy podemos situarlo a Sper y a Milei. ¿Qué defienden ellos? La posibilidad de que los bancos saqueen a nuestro país, que los sectores más transnacionalizados de la economía
bancos, agroexportadoras. Y con esto te estoy diciendo que no está para defender al kiosquero de tu esquina o al vecino que a 2 cuadras tiene un taller donde están laburando 5 o 6 pibes con él. No defiende a la pequeña y mediana empresa, defiende a los sectores económicos más ricos, que lo único que quieren es lo que ellos dicen: liberemos el capital. Viste que esto de viva la libertad y demás, no, quiero decirte, Santi, que no piensan en tu libertad de educarte ni en tu libertad de acceder a un buen trabajo. No piensan en esa libertad, piensan en la libertad de que el capital circule, de que el capital venga, se vaya, venga, contamine, haga que vos trabajes y la plata se vaya afuera. Esa es la libertad que defienden, es la libertad del capital, no la libertad de las personas. Por eso a vos te pasa que vas a ver que todo el mundo cuestiona, y te doy un caso muy simple. Todo el mundo dice, tenemos que hacer que vengan los capitales estadounidenses y que no se vayan, y entonces hay que hay que ser buenos con los capitales estadounidenses para que no se vayan. Los mismos estadounidenses son los que agarran y ponen un muro para que no pase la gente. Entonces pasa el capital pero no la gente. ¿De quién es la libertad? ¿Del capital o de las personas? Ahí es donde este axioma es viva la libertad, pero ¿la libertad de quién? Porque es muy fácil, digo, el dueño de un banco es libre, sí, claro, tiene plata, puede comprar lo que quiera, es recontra libre. Pero cuando vos vivís de un salario, ahí no hay libertad. Me parece que ese es el primer síntoma de que ellos defienden a los sectores económicamente más poderosos. En segundo término, a los pibes como vos, en general, lo que tratan de enseñarles es que el Estado está separado de los privados. ¿Viste que hablan de esto, el Estado, el estatismo? Y lo repiten, 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 Santi. Esta idea lo único que hace es hacerte pensar a vos de que los privados están separados del Estado. Y en el capitalismo, los grandes empresarios son los que manejan el Estado. Por eso en nuestro país, viste que hablan mucho los impuestos ellos, ¿no? Viste, lo nombran los impuestos, el problema de los impuestos, el problema de los impuestos. Santi, yo te quiero decir una cosa que te va a sonar recontra jodida, pero seguro que tu papá paga más impuestos, porcentualmente hablando, cuando va a comprar un sachet de leche a la góndola, que lo que paga Santander Río, que lo que paga el Citibank, que lo que paga Cargill, AGD, que tienen puertos ahí en la provincia de Santa Fe. Tu viejo porcentualmente paga más impuestos de su sueldo que esos. Entonces cuando ellos hablan de bajar los impuestos, por ahí capaz que lo nombran a tu viejo. Pero en el que están pensando es en AGD, en Dreyfus, en Bunge, en Santander, en la Barrick Gold. Digo, en todas esas empresas, no es que le preocupa bajarle el impuesto a tu viejo. Ellos no están para preocuparse por tu viejo, se preocupan por el bolsillo de los más ricos. Entonces hay mucha falacia ahí en el medio. Y esta cuestión de qué es el Estado, bueno, chicos, el Estado es una formación que defiende determinada clase social. Cuando el Estado está para defender a los trabajadores, es un Estado socialista. Y cuando el Estado lo utilizan para defender a los más ricos y para que los ricos hagan negocios, es el Estado capitalista. Si no, vos lo que no te puedo explicar, Santi, es cómo Macri endeudó al país y cada peso y cada dólar que él trajo a nuestro país se fugó. Y no lo fugaste vos. Estoy seguro que vos no lo fugaste, estoy seguro que yo no lo fugué, estoy seguro que tu hijo no lo fugó. Lo fugaron los empresarios amigos que tenían puesto en el Estado, digo, y con esto te lo nombro en su momento a Dietrich, en su momento al CEO de Shell, que estuvo a cargo del Ministerio de Energía, digo, y así podemos hablar de un montón de tipos que eran empresarios, estuvieron a cargo de carteras en el Estado. Y ese Estado defendió a los más ricos y nada, ya verás lo que nos pasó a nosotros en nuestro país. Entonces esta idea de que los influencers estos de la derecha hablan en contra del Estado, no se equivocan, chicos, ellos no están en contra del Estado, están en contra de que el Estado te defienda a vos como trabajador, no están en contra de que el Estado lo defienda a ellos como grandes empresarios. Porque cuando viste que habla mucho, un término se llama seguridad jurídica, no sé si lo escuchaste nombrar, Santi. Me suena algo. Lo nombran bastante. Ellos cuando hablan de seguridad jurídica es la posibilidad de que el Estado defienda a los que tienen grandes inversiones, pero es la posibilidad de que el Estado no defienda al tipo que está con una bicicleta de globo. Digo,
a ese nadie lo defiende. Lo anotan como monotributista, si lo choca un auto nadie le paga nada, digo. A ese no lo defiende el Estado. Defiende a Globo, dejando que contrate de una forma poco ventajosa y de una forma irresponsable a alguien. Entonces ahí es donde discutimos el rol del Estado. Eso es lo que pienso de esos influencers. Que la verdad, lamentablemente, lo que están tratando de generar es que los trabajadores nos odiemos entre nosotros, que odiemos al que está trabajando en negro y por eso cobra un IFE, quieren que lo odiemos, pero no quieren que odiemos a los que todos los días se llevan la plata grande de este país, que tienen nombre y apellido y hay listas de ellos llevándose la plata de este país. Entonces, me parece súper peligroso el discurso y además detrás de ello y particularmente el discurso de Danán hay una alta cuota de odio a la pobreza, de odio a los pobres y de odio y de racismo, me parece. Hay una alta cuota de eso, de odio a las raíces latinoamericanas de nuestro pueblo. Lo noto, la verdad, en los discursos y me preocupa un montonazo. Pero Hitler arrancó así, con un discurso de ese tipo. Claro. Tenía recién una pregunta en la mente y ahora se me fue. ¿Qué piensas vos del gobierno actual, el justicialismo en Argentina? Yo del justicialismo en la Argentina pienso que es un movimiento donde conviven dentro de ese partido muchas clases sociales, algunos empresarios, trabajadores y que en general es un movimiento que en nuestro pueblo genera esperanza porque también es real que los mejores momentos de la clase trabajadora argentina fueron durante gobiernos peronistas y eso no lo puede, yo sin serlo me doy cuenta de eso, digo, preguntarle a tu abuelo si tenés la suerte de tenerlo, los mejores momentos económicos fueron con los gobiernos peronistas, en que los trabajadores estuvieron mejor, digo. Eso es una realidad y eso es objetivo, buscarlo en cuando accedieron a una casa, en cuando accedieron a un montón de cosas los trabajadores, fue en esos momentos. Más allá de eso, es un movimiento que cada vez que estuvo en el gobierno nunca cuestionó la matriz económica capitalista del país. Más allá de eso, yo también entiendo que en nuestro país hay muchas personas que después de lo que pasamos con Macri tienen gran fe en que este gobierno cambie las cosas y a mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa en relación a que no se tome desde este gobierno, que es una coalición, porque hay gente del peronismo, hay gente de la izquierda, hay gente de los movimientos sociales, hay un montón de gente en la coalición de gobierno. Hay tanta gente que incluso ves que a veces discuten entre ellos, porque claro, no hay coincidencia en un montón de cosas. No puedes comparar, no sé, Bernie con Kicillof. Kicillof es un tipo que siempre se mete con el sector económico más concentrado y siempre tiene un discurso de combatir eso. Bernie es un tipo que tiene un discurso de derecha, por dar un ejemplo de dos tipos que conviven en el gobierno, en el mismo gabinete y ni siquiera tienen acuerdo en un montón de cosas. Entonces, yo más allá... De lo que estuvimos hablando antes de vos podés estar en el feminismo y el movimiento pero no coincidir. Exactamente, pues además es una coalición y es un movimiento político el peronismo. Hay gente de diferentes vertientes ideológicas dentro del mismo peronismo. Entonces a mí lo que me preocupa y lo que sí me lleva a jugar en política es que hay mucha gente que espera lo mejor de este gobierno. Está muy bien, para eso lo votaron. Lo que no quiero es que este gobierno no llene esas expectativas. ¿Por qué no creo que puede no llenar esas expectativas? Porque lamentablemente el mundo está muy cambiado y si en Argentina no tocas determinados intereses, ni siquiera podés tener un desarrollo capitalista propio. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? Y lo traduzco un poquito, Santi. Si vos en Argentina, y vamos a dar el ejemplo, viste que ahora se puso el cepo al dólar, ¿no? Un poquito más fuerte, con un impuesto más alto, ¿sí? Sí, creo que fue un 35%. Un 35%, claro. Vos de esa forma tratás de que se te vayan menos de los dólares que puedo usar yo para comprarme una boludez en el extranjero. Yo lo entiendo eso, lo puedo entender. Pero si el gobierno, por ejemplo, no se mete con los giros de dólares al exterior que hacen Cargill, que hacen Bunge, que hace la Barrick, que hace Pampa Energía, que hace Telecom, si no se mete con toda esa gente que se lleva dólares al extranjero, es incomparable lo que puede gastar un argentino con lo que puede gastar las grandes empresas que están en este país y que
en base al trabajo argentino de la tierra argentina se hacen ricas, y cuando se hacen ricas se llevan la ganancia al exterior. Entonces, si el gobierno no frena eso, no frena de que los dólares se los lleven los mismos de siempre, vamos a tener un problema, porque no es que lo va a devaluar vos pagando Netflix con dólares, sino que a la moneda argentina la van a devaluar los grandes empresarios que tienen la posibilidad de liquidar la soja, que me parece que ese es uno de los grandes problemas. Entonces a mí me parece que hay que, si bien yo tengo una posición que entiendo las limitaciones que tiene este gobierno, y también entiendo que el mundo está muy complejo, aún así hay un montón de cosas que el grueso no las puedo acompañar. Vamos a otro ejemplo. El ministro Guzmán hizo una muy buena negociación de la deuda externa argentina. A mí no me deja contento porque hay buena parte de esa deuda que le endilgan a nuestro país que no es legítima. Hay deuda que se estatizó, o sea, digo, había deuda de privado, vos, Santi, tenías una empresa y debías plata en dólares al exterior y el Estado la estatizó. Imagínate si, no sé, si tu familia tiene un crédito hipotecario, un crédito para comprar un auto, imagínate si el Estado se quedara con esa deuda, te arreglaría la vida vos. Claro, claro. Claro, pero hay parte de esa deuda que es de privado que el Estado la está pagando por esos privados, digo. Entonces me parece que hay parte de esa deuda que no es legítima y que al no ser legítima no la deberíamos pagar, pero para eso hay que investigar. Entonces me parece que se equivocaron al no haberlo investigado. Me parece que deberían tratar de hacer eso. De la misma forma que te decía lo de los dólares, y de la misma forma que me parece que lo que tienen que llevar en el corto plazo este gobierno es que ese dinero que usualmente se fuga al exterior, producido por grandes empresas, no producido, sino ganado por grandes empresas, empiece a usarse para que este país produzca, para que vaya al bolsillo de las pymes, para que vaya al bolsillo de las cooperativas y en último término vaya al bolsillo de los trabajadores de nuestro país que le están pasando súper mal. Esa es una cuestión que no pueden cerrar los ojos las autoridades del gobierno, y que si lo hacen van a tener un grave problema. Es que hay muchas personas en nuestro país que le están pasando muy mal, trabajadores que trabajan y se rompen el lomo y viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces me parece que esas son cosas a las cuales tienen que prestar atención. ¿Por qué? Porque este gobierno lo puso a la clase trabajadora porque no aguantábamos más a Macri, pero también lo puede sacar esa misma clase trabajadora. Entonces me parece que tienen que prestar bastante atención a las necesidades de la gente y no meterse a discutir pelotudeces ni cosas que no son importantes. Eso es lo que creo yo alrededor de este gobierno. Yo voy, las cosas que van bien o que me parece son positivas las voy a apoyar, pero también me parece que los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, el grueso de la sociedad tiene que tener una agenda propia donde le diga al gobierno, che, hace falta esto, danos bolilla, hace falta inversión en las pymes, hace falta inversión en las cooperativas, hace falta determinadas cosas puntuales, y que tenga la posibilidad de decirle al gobierno, che, mira, esto es lo que hace falta, y el gobierno preste el oído. Porque si no escucha a la gente, no escucha al pueblo, va a empezar a escuchar a las grandes empresas, y eso no es bueno, porque la realidad es que las grandes empresas tienen todo solucionado. O vos te pensás que, no sé, Coto la está pasando mal, el dueño de Coto. Ese no la pasa mal, la pasa mal el jubilado que va a la góndola de Coto, no la pasa mal el dueño de Sí, sí, Coto. sí. Eso es lo que Sí, pienso, que se tienen que poner las pilas, ¿viste? sí, sí, sí. Sí, Estamos pisando la hora, Santi, si querés vamos redondeando. dale, 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 te hago la última pregunta, mira, justo te iba a decir lo mismo. ¿Te gustaría, perdón, te gustaría escuchar, qué pensás vos de ¿cómo se llama esto? Sería el bono, no sé cómo decirle, que le dieron hace poco a los miembros de LGBT, creo que también era para mujeres, si no me equivoco, que habían sufrido bullying y cosas así por el hecho de pensar como pensaban o ser lo que quieren ser. Ahí hay mucho contrabando, hay muchas fake news detrás de eso para hacer calentar a los pibes y a la gente trabajadora en general. Lo que hay ahí es un subsidio que se le da a las mujeres o a los miembros de la comunidad LGTB, travesti particularmente, que son los que peor la pasan, Sí, donde sí, se le da sí. un subsidio para que salgan de situaciones de violencia. Te voy a dar un ejemplo, Santi, y va a ser un ejemplo duro que capaz que conoce alguno y la verdad que es muy triste. Si por ejemplo una mujer que es arquitecta y tiene un marido que también tiene plata y viven en un country, y el tipo agarra y le da un cachetazo a esa mujer,
esa mujer tiene los medios económicos como para irse de al lado de ese tipo, no tiene que quedarse viviendo en la casa con su agresor, porque si es arquitecta, tiene plata, viene un country, a algún lado económicamente tiene la posibilidad de ir. Lamentablemente hay una situación que es que tenemos muchos compatriotas bajo la línea de pobreza, y vos lo sabés, y cuando hablamos de compatriotas estamos hablando de grupos familiares, donde al interior de esos grupos familiares muchas veces hay situaciones de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta una pareja de vecinos que vive en un hogar precario, que no tiene la posibilidad de tener grande ingreso. El tipo agarra y habitualmente, lamentablemente, golpea a la mujer. Esa mujer tiene la capacidad económica de alejarse al lado de su agresor. Está bastante difícil. Imagínate que alguien con un sueldo mínimo no puede costear un alquiler. Imagínate una mujer en esa situación que puede acceder a un trabajo precario. Imagínate qué elemento económico tiene para irse de al lado de su agresor. Entonces me parece que esto es una política activa para que esas mujeres se puedan ir de al lado, de no tener que convivir con el agresor, porque no tiene, o sea, o viven con el agresor o van a vivir a la calle. Y hay muchas mujeres que lamentablemente vos ves en las grandes urbes, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, viviendo en la calle, que hay muchas mujeres que lamentablemente eligieron irse a vivir a la calle antes que seguir viviendo con su agresor. Y no es joda, pongámonos por un momentito en el lugar. Y uno puede entender, el Estado, si toma una política activa de ponerle un mango en el bolsillo a esa mujer para que se vaya al lado al lado de su agresor y eso le salva la vida, yo siempre lo voy a aplaudir. Después siempre puede haber algún vivo o alguna viva que se aproveche de eso. Pero si sirve para salvarle la vida a alguna mujer, incluso muchas veces sucede, y esto lo conozco con gente de la comunidad travesti, que es gente que lamentablemente muchas veces está empujada a la prostitución porque está expulsada de la educación o expulsada del mundo laboral por sus características, por haber elegido. Imagínate, digo, yo la verdad que si laburé mucho tiempo en el rubro de la construcción, imagínate si mañana va un travesti a pedir laburo en una obra en construcción. Digo, ¿cuál es la recepción? ¿Lo van a tomar? Yo la veo difícil, loco. Bueno. Es terrible lo que decimos, porque es un problema de la sociedad, digo, que le neguemos a alguien laburar por su orientación sexual, es tristísimo, digo, porque el trabajo, todo, mujer, hombre, travesti, o lo que se definan, todos tenemos dos manos, dos brazos y tenemos la posibilidad de hacer el esfuerzo de trabajar de lo que nos toque trabajar o de lo que nos dé la posibilidad. Entonces este subsidio me parece que tiene esa funcionalidad. Y volvemos a lo mismo, siempre va a haber algún vivo, alguien que se aproveche, y eso está mal y ojalá que se detecte. Pero si esa política sirve para sacar de un hogar donde está siendo agredido a alguien, y yo no te nombré la situación que pasa mucho, que es que hay muchas mujeres que tienen que convivir con su agresor y además se tienen que hacer cargo de sus hijos. Vos imaginate una mujer que tienen 2, 3, 1, el pibe o piba que tengan con su agresor, que se van a ir sola y van a dejar al pibe con el agresor. Imaginémoslo y pongámonos en los pies de esa mujer y la desesperación de ese momento. Por ahí los que somos hombres no estamos acostumbrados a vivir esas situaciones de violencia, pero vos hablas con cualquiera de cualquiera de tus amigas, todas tienen episodios de noviecito que se zarparon, noviecito que la manipularon, y claro, uno manipula cuando tiene 14, 15 años, cuando tiene 22, 23, 24, ese mismo pibe le pega, la encierra, no la deja salir, todos conocemos casos y es súper triste. Entonces nada, yo defiendo la posibilidad que el Estado sea activo en relación a eso, pero también pensando siempre que la única forma de que uno pueda tener libertad de elegir qué hacer es tener oportunidades. Por eso ahí el tema de la meritocracia es una gran mentira. Hasta que, claro. Si vos heredaste todo, tenés un montón de posibilidades. En cambio, si venís de un hogar donde lo único que se conoce es la dignidad del trabajo, no hay tantas oportunidades. Entonces, tenemos que encontrar la vuelta para que todos puedan acceder a oportunidades más allá de las trabas que nos pone el sistema. Sí. Ahora te preguntábamos, ¿cómo lo viste vos, Santi? Yo, por mí, entendí bastantes cosas, la verdad, y yo creo que si lo seguimos haciendo se va a entender bastante más.
Buenísimo, a mí la verdad Y que aparte para alguien que creo que sí, sí, no tiene ni idea, para alguien que no tenga ni idea de lo que estamos hablando, yo creo que con con cómo lo explicaste y todo eso, yo creo que lo puede empezar a entender. es un puntapié, la verdad que a mí también me gusta el espacio, Santi. Perfecto, entonces. ¿Querés ya cerrar, dar un saludo, una pequeña despedida? Dale. Ya que te toca ser el protagonista de este espacio. Dale, bueno, entonces la verdad que lo que les haya interesado, probablemente semana por medio, cada 2 semanas o menos, probablemente si Pedro Contrafacho quiere, hacemos varios episodios hablando sobre distintos temas, capaz que alguna vez hablamos de política, en otro capaz podemos hablar de la economía de cierto país y cosas así. El que quiera, la verdad que nos puede ir viendo y en los comentarios, bueno, nos pueden dejar preguntas que les haya gustado para el próximo video. Buenísimo, buenísimo. Coincido ampliamente y de acá salta a YouTube esto. Te saludo por acá, Santi, del video, pero ahora la seguimos por el otro medio. Gracias a todos por Dale. estar.